Capítulo 25. Pequeña historia 1. Palpatine está muerto, ¿por qué no regresa? Preguntó Sergei Tabosky mientras observaba todos los resultados de su investigación cooperativa con Darth Sidious. Juntos habían podido controlar la fuerza, habían podido crear la inmortalidad, habían podido recrear científicamente cosas que ignoraban cualquier ley científica presente en esta galaxia. ¿Pero por qué fracasaron sus planes? Miró a las 10 versiones más jóvenes del emperador Palpatine, sin alma, modificadas con la alquimia y la ciencia Sith. ¿Por qué no había ocupado uno de los cuerpos? Los cálculos que había hecho con Darth Sidious decían que viajar desde la parte más lejana de la galaxia hasta esta instalación en el núcleo profundo a través de la fuerza tomaría como máximo un mes. Sin embargo, nada había sucedido en casi 7 meses. ¿Pero cómo? Darth Sidious era lo suficientemente poderoso como para sobrevivir a la fuerza durante al menos un año, a diferencia del lamentable destino de otras personas que mueren en esta galaxia, con sus almas consumidas por la fuerza. ¿Cómo, entonces, había muerto? ¿En qué había fallado? ¿En qué fallan estos cálculos? Mientras el científico y jefe del gobierno imperial en el núcleo profundo gritaban con frustración, el núcleo profundo todavía trabajaba por el regreso de Palpatine, se construían flotas, se entrenaban legiones de soldados de asalto, se creaban nuevas doctrinas y se realizaba diplomacia secreta con señores de la guerra y oficiales prominentes en el resto de la galaxia. En las calles de los planetas controlados por el Imperio en el núcleo profundo, se repetía un lema. Palpatine vive. Pero en realidad no vivió. Capítulo 26. El segundo Imperio Galáctico. El capitán inquisidor Schuglear entró en un almacén militar mientras los 4 inquisidores de las fuerzas especiales lo seguían con carabinas modificadas que no se parecían a nada que el Imperio hubiera desplegado hasta el momento. Sus armaduras eran negras y rojas y siguieron al oficial inquisidor en silencio mientras observaba el contenido del almacén. Estaban en el planeta Luia de la provincia de Gallia, creado por el venerado y grande Gurechaf el Misericordioso. Su misión era inspeccionar el almacén en busca de pruebas de un posible caso de corrupción. Hace 3 días, el Departamento Judicial de Luia recibió una denuncia anónima de un miembro del ejército imperial. Había notado que el material desaparecía lentamente sin que nadie lo denunciara. La situación se había agravado tanto que incluso los ATST y ATAT comenzaron a desaparecer de un día para otro. En su denuncia, dijo que había preguntado a sus superiores sobre este extraño y no oficial movimiento de activos y que le habían ordenado permanecer en silencio. Junto con un regalo de 3000 créditos por su silencio. Como buen soldado leal, había denunciado esta anomalía. Y solo pasaron 3 horas para que el juez Alexei Taratov ordenara el procesamiento inmediato de este soldado para ponerlo en el sistema de protección y tomar los 3000 créditos como prueba de corrupción. El soldado leal sería liberado una vez concluido el proceso. También ordenó a Schuglear inspeccionar el almacén para comprobar si esas acusaciones eran ciertas, por ello le había dado permiso de ver todos los archivos de las Fuerzas Armadas del planeta, lo que le permitió encontrar el listado oficial de existencias de material en el almacén. Bajo la misericordia de Gurechaf, los militares habían perdido sus privilegios en el sistema judicial. Ahora el sistema judicial universal estaba a cargo de todo lo relacionado con la justicia, los militares ya no actuarían como quisieran ni serían juzgados por sus propios compatriotas. Esta no era más que otra de las muchas reformas que Gurechaf había llevado a cabo en su territorio. Y, como la guerra estaba en marcha con los bastardos del núcleo que habían atacado primero, Schug estaba decidido a hacer su trabajo y actuar como una parte eficiente de la maquinaria judicial del territorio. Sus pasos eran ruidosos, seguidos por los 4 miembros de las fuerzas especiales. Pero no era nada comparado con el sonido que se escuchaba en el almacén. Un edificio de más de 1 kilómetro de largo con miles de cajas de equipo militar bien categorizadas y vehículos terrestres. Capitán Inquisidor, ¿por qué razón tenemos el honor de su visita? Preguntó el coronel del ejército imperial encargado de este almacén. El inquisidor notó cómo, aunque había hecho todo lo posible para llegar al almacén y entrar sin ser detectado, ya había un oficial esperándolo. La Inquisición se constituyó con huérfanos que se habían beneficiado del servicio social imperial, se habían convertido en fieles seguidores del Estado y, por tanto, fieles seguidores de Tanya de Gurechaf. Por ello, confiaba plenamente en que nadie de la Inquisición hubiera filtrado sus órdenes y movimientos.
Él, no hace mucho tiempo, era otro anónimo que se beneficiaba del servicio social imperial, trabajando como uno más de los millones de hombres y mujeres que trabajaban en el sector administrativo del imperio. Pero el ISB lo acogió y lo entrenó. Había comprendido que, como la Inquisición era algo nuevo, se vieron obligados a poner como oficiales de campo a personas que no tenían la suficiente experiencia ni habilidades. Pero aún así, los altos mandos de la Inquisición eran la ISB, por lo que, incluso si los agentes de campo de la Inquisición podían cometer errores, la ISB se aseguraba de que esos errores no fueran demasiado graves o problemáticos. Dependiendo de dónde te enviara a trabajar el servicio social imperial, tenías un rango en la Inquisición. A él lo habían sacado del departamento de anticorrupción, por lo que era el oficial encargado de identificar esas cosas. Los soldados que lo acompañaban eran exmiembros de las fuerzas de campo del ISB que habían sido reclutados para ser miembros de la Inquisición. No es asunto tuyo, déjame andar libremente hasta que termine mi trabajo, ordenó Schuk. Nunca en su vida había tenido autoridad, siempre era él quien debía revisar e identificar problemas en el servicio público imperial o en las fuerzas armadas imperiales. Números que no cuadraban. Movimientos extraños de dinero o material, contratos que no seguían el procedimiento imperial estándar. Era una de las muchas partes móviles de la burocracia imperial. Ahora que era una parte móvil más grande de esta máquina, podía ordenar a la gente que lo dejara trabajar, podía ordenar a la gente que le diera la información que necesitaba. Lo siento, pero esta es una propiedad del ejército imperial, no se puede entrar sin una orden judicial, lo cual dudo. Schuk sacó de su capa un cuaderno de datos y le mostró que le habían dado permiso para entrar e investigar en esa instalación, haciendo que el coronel se callara de inmediato al darse cuenta de que no tenía forma de detenerlo. Joder de Gurechafi, exclamó el coronel. En la era anterior a Endor, cualquier oficial militar que insultara a la líder tan abiertamente habría sido arrestado y tal vez ejecutado. Ahora, con las reformas de Degurechaf, la libertad de expresión significaba que insultarla ya no era un delito. Sus reformas son justas y hacen de su territorio un lugar mejor, afirmó Schuk, que no quería iniciar un debate político pero sentía la necesidad de proteger la dignidad de su líder. Aunque probablemente nunca en su vida pudiera verla en persona. Su lealtad al imperio se traducía en lealtad a Degurechaf. La Inquisición le dio un propósito superior a él mismo, y para él ese era el honor mayor. Supongo que la gente como tú cree eso, no como si ustedes, maníacos sin padre, pudieran entender algo, respondió el coronel con un suspiro, dando la impresión de que estaba hablando con un niño que hacía demasiadas preguntas. Las frías paredes y el suelo de Duracero no eran tan fríos como los ojos muertos y sin emociones que los 5 inquisidores dirigieron al coronel. Querían arrestarlo, pero sabían que legalmente no podían y como Resuci había dejado claro en la Inquisición. Nadie, ni siquiera la propia Degurechaf, es superior a la ley. No podían romperla para vengarse personalmente. Sería una traición no solo a Degurechaf sino al imperio que los adoptó amablemente cuando eran niños pequeños que no tenían a nadie en la galaxia que pudiera criarlos o alimentarlos. Tu incapacidad para señalar lo que Degurechaf ha hecho mal me demuestra que tu opinión no tiene ningún valor, gruñó Schuk mientras seguía caminando, empujando al coronel con el hombro mientras los 4 soldados inquisidores lo seguían. El coronel intentó responder, pero vio que era una pérdida de tiempo, por lo que permaneció en silencio, aunque su resentimiento crecía. Eso era exactamente lo que le pasaba a Degurechaf, pensó el coronel, ella cambió todo lo que el primer emperador creó, tanto que incluso destruyó organizaciones y creó otras nuevas. Ella cambió sus leyes, había cortado el poder de las fuerzas armadas, había comenzado a perseguir a los oficiales con la excusa de la corrupción y la incompetencia. Había abandonado las ideas del nuevo orden y poco a poco estaba corrompiendo la imagen del emperador para sí misma. Pero por supuesto, no podía decirlo demasiado alto, los inquisidores eran maníacos, fanáticos. Adoctrinados para servir a un gran hombre, que toda su vida existía para seguir al gran hombre que cambiará la galaxia. Y cuando el emperador falló, volaron como insectos hacia lo más parecido al emperador. El capitán inquisidor Schuk siguió avanzando, sin prestar atención a los pensamientos del coronel. El almacén debía contener 50 ATST y 20 ATAT, medio millón de blasters E-11, 20.000 E-Web, 10.000 lanzamisiles, 1 millón de uniformes del ejército imperial. Por supuesto, no contaría todos los artículos de este almacén. La mayoría del equipo estaba en cajas, pero las cajas siguen siendo miles.
Lo mejor que podría hacer es revisar todos los vehículos y hacer una comprobación aleatoria de una muestra del resto. Si falta algo sin una justificación adecuada, podría cerrar todo el almacén y traer una fuerza lo suficientemente grande para hacer una búsqueda más exhaustiva del material perdido. Junto con la detención preventiva de todos los oficiales a cargo del almacén. Laer Hassan era un ciudadano de clase media, había ahorrado dinero para esta ocasión, para este momento, unas vacaciones de un año entero en un crucero por el núcleo. Por supuesto, era tiempo de guerra, pero el núcleo estaba intacto y solo la nueva república se atrevería a atacar una nave civil, así que se sentía seguro. Su sueño desde niño era recorrer todo el núcleo en el famoso Core Cruiser, le había costado 10 años de ahorro desde que se había convertido en médico, nada de beber, nada de ir a fiestas, nada de regalos. Pero valió la pena, había ahorrado suficiente dinero para vivir un año entero lleno de buenas experiencias. Sin embargo, se sentía un poco triste porque su buen momento, el momento que recordaría toda su vida, se arruinaría por la situación galáctica. Los Uts, la nueva república, el consejo de Moffs, el nuevo emperador, el gran Moff de Gurechaf, los señores de la guerra. Todo estaba sucediendo tan rápido que cada 5 minutos leía la Holo Red en busca de noticias de la guerra y había 20 artículos nuevos. No había tiempo suficiente en su vida diaria para estar al tanto de todo. Por eso se había impuesto unas reglas. Bastaba con perder una hora leyendo los artículos, hasta ahora le había funcionado bien. Sonrió mientras miraba el hermoso planeta de Manar. Llegarían en un día y después de aterrizar tendría un día para disfrutar de la hermosa naturaleza del planeta. Podía ver los océanos azules que cubrían la mayor parte del planeta, el polo sur era visible y estaba cubierto de nieve y hielo. También podía ver los otros planetas de los sistemas, cada uno de ellos hermoso a su manera. Si uno viera este sistema nadie pensaría que hay una guerra y una crisis económica en marcha. Gracias a que él trabajaba para el sector público evitó esta crisis, pero escuchó cómo otros planetas cuyo sistema sanitario era de gestión privada tuvieron que despedir a muchos de sus trabajadores. Para él fue una gran vergüenza, pero también estaba agradecido a su gobierno planetario, que le dio la posibilidad de levantarse, brillar y descansar cuando lo necesitaba. «Es una buena vista, ¿no?», preguntó una persona que estaba al lado de Laer, giró la cabeza y vio a un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, mirando el planeta con una sonrisa en la boca. «¿Es esta su primera vez, señor?», preguntó Laer. «Sí, en efecto, me jubilé hace 2 años y con el dinero de mi jubilación lo primero que hice fue reservar el crucero tour por el núcleo». «Ha merecido la pena», respondió el anciano. Laer también sonrió, así es como debería ser la galaxia. Las cosas eran tan complicadas, tan malas, tan desesperanzadoras. Sin embargo, tenía la esperanza de que una vez que el núcleo recuperara la galaxia, las cosas volverían a la normalidad y todos disfrutarían de esta paz. «¿De dónde eres?», preguntó Laer. «Bueno, un planeta sin importancia del núcleo, un planeta pequeño pero orgulloso llamado Cantía». «¿Cantía?», preguntó Laer con sorpresa. «Yo también soy de Cantía». Ambos hombres abandonaron las hermosas vistas y se miraron directamente, la mano del anciano se levantó un poco y Laer inmediatamente respondió estrechándola. ¿En serio? ¿De qué parte?, preguntaron los ancianos como si estos dos fueran amigos desde la infancia. «La ciudad de la Santa, ¿y tú?». «Bueno, yo soy de la ciudad de Curia, al otro lado del planeta», rió el anciano mientras terminaba de estrecharle la mano y le daba la espalda a Laer. «Sígueme, he encontrado a un compatriota kantiano en este crucero, así que tengo que invitarte a beber algo». Laer lo siguió mientras continuaba la conversación. «No hay necesidad, he ahorrado dinero para esta situación, pagaré mis propias cosas». El anciano movió su mano en una señal que en su planeta natal significaba, «Deja de decir esas tonterías», para respetar el deseo del anciano Laer de dejar de abstenerse y aceptar el regalo. «Las cosas están tan mal hoy en día que los habitantes del planeta tienen que ayudarse entre sí. Otro día puedes invitarme», dijo el anciano con una risa seguida de una tos. «Tienes razón, la guerra ahora consume toda la galaxia, extraño los tiempos cuando el emperador estaba vivo, por supuesto, algunas cosas eran malas y las sentencias de prisión eran injustas. Pero, era mejor que esto». Ambos continuaron caminando y pronto se sentaron en uno de los bares que tenía vista al planeta, la mayoría de los asientos estaban ocupados pero quedaba una mesa libre así que aprovecharon y pronto trajeron 2 jarras de cerveza a la mesa.
¿Sabes? Todo esto es culpa de esos no humanos, dijo el anciano mientras bebía de su jarra. Primero los separatistas, la mayoría de ellos eran no humanos, excepto el conde Doku y algunos otros. Ahora, esta nueva república, más de la mitad de ellos son no humanos. Y quieren recrear la antigua república, pero esta vez con dominio no humano. Ahí es donde pongo el límite. Nosotros los humanos somos la especie más extensa de la galaxia. Hemos conquistado esta galaxia, creamos la antigua república y el imperio. ¿Y ahora qué? Estos pequeños bastardos quieren tomar el dominio de una galaxia que nosotros domesticamos. Eso es una completa tontería, dijo el anciano, a lo que Laer estuvo parcialmente de acuerdo. Era preocupante cómo los no humanos habían intentado arrebatar el control de la galaxia comenzando con el movimiento separatista. Primero querían separarse, ahora querían reemplazar al imperio. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Políticas antihumanas? Sí, estos no humanos han estado intentando con todas sus fuerzas destruir todo lo que hemos logrado. ¿En serio, qué sentido tiene? Sin nosotros, la mayoría de ellos seguirían viviendo en sus planetas, sin saber cómo viajar en el hiperespacio. Exactamente. Exclamó el anciano mientras bebía su jarra, tuvieron que callarse y sentarse mientras nosotros los humanos llevábamos la economía galáctica y el avance tecnológico como lo hemos hecho durante los últimos milenios. Pero no, sus pérfidas mentes no humanas quieren poder. Honestamente, lo único que hizo mal el emperador fue volar Aldebarán. Debería haber volado un planeta no humano en su lugar, como el que tenía esos hombres con apariencia de pez, ¿cómo se llamaban? ¿Los Mon Calas? Sí, exactamente. Verás, nadie se habría rebelado contra el emperador si hubiera hecho estallar un planeta no humano. En verdad, hemos perdido a un gran hombre en Endor. Laer estaba de acuerdo con el hombre, pero esta vez tenía sus propias opiniones. El emperador Palpatine era demasiado viejo para gobernar la galaxia de manera efectiva, tenía 88 años cuando murió, la mayoría de los humanos a esa edad comenzaban a perder sus capacidades. Por supuesto que aún debía ser digno, pero los humanos a la edad de 80 años ya habían comenzado a mostrar capacidades inferiores. Si hubiera sido inteligente, habría designado a su heredero para que fuera emperador y hubiera vivido el resto de 60 años de su vida en paz. Hablando del emperador, ¿qué opinas del nuevo emperador? ¿Auguste Palpatine? Bueno, demasiado poco y demasiado tarde, pero supongo que es mejor a que él nunca venga y el núcleo se convierta en una zona de guerra. Ambos hombres estuvieron de acuerdo y tomaron otro sorbo de sus jarras. ¿Y qué piensas de esa gran Moff de Gurechaf, hija de Vader? Bueno, ya sabes, creo que es demasiado joven, todavía tiene ese idealismo que tienen las generaciones más jóvenes, puedes verlo con su prohibición de la esclavitud y sus reformas políticas. Pero es demasiado estúpida, declaró la guerra a los Uts para llevar a cabo sus reformas, declaró la guerra al Imperio porque cree que destruyeron Tiferra. Es simplemente, demasiado irracional, ¿entiendes? Si fuera un poco mayor, habría entendido que la mejor opción era no tocar a luz y arrodillarse ante el emperador, y quién sabe, ¿has visto la imagen holográfica, no? Laer asintió. Con esa figura y ese culo tan perfectos, estoy seguro de que ya podría estar chupándole la polla al emperador y convencerlo de que haga algunas reformas, se rió el hombre, Laer también. Era cierto que tanto el emperador como el gran Moff tenían una edad similar y ambos eran bastante guapos. Pero se han declarado la guerra, no tenía sentido pensar esas cosas ahora. Bueno, empezó Laer, creo que su arrogancia e idealismo son bastante comprensibles. Mire sus victorias. Destruyó a la nueva república en su territorio en cuestión de 2 meses. Destruyó la flota UT. Estoy de acuerdo en que es arrogante, pero ¿podemos llamarla arrogancia cuando hasta ahora sus victorias militares la respaldan? La arrogancia es arrogancia sin importar los resultados que obtengas, y su arrogancia será su perdición. Apuesto 20 créditos a que cuando la capturen la ejecutarán públicamente en Coruscant, dijo el anciano poniendo 20 créditos imperiales en moneda sobre la mesa blanca. Apuesto otros $20 a que cuando la capturen, la mantendrán prisionera. Probablemente sea demasiado valiosa, un recurso demasiado útil y, aún así, es la hija de Vader. Hay que honrarla sin importar cuáles sean sus acciones. Trato hecho, aceptó el anciano con una sonrisa en el rostro, tomando otro sorbo del frasco. Laer copió su movimiento y ambos rieron mientras la galaxia ardía alrededor del núcleo. 5 hombres del supersector sur asaban salchichas y carne en una hoguera en uno de los bosques de su planeta.
Su territorio aún no estaba en peligro por el núcleo y parecía que pronto Tanya de Gurechaf la misericordiosa daría un discurso. Mientras los hombres disfrutaban de la comida miraban el holograma de vez en cuando para confirmar que estaba operativo. La guerra había comenzado hacía unas horas, pero de alguna manera no se sentían en peligro. De Gurechaf siempre gana. Había miles de carteles en las calles, estos 5 hombres trabajaban en la imprenta local y el ministro de propaganda había enviado a todos los impresores del supersector a imprimir los carteles de propaganda que él mismo había diseñado, y ahora todos esos carteles impresos se estaban colocando en todas partes. De Gurechaf siempre gana. De los 5, este era su favorito. Mostraba a de Gurechaf sentada sobre los cadáveres de Utsi rebeldes, mirando el horizonte con una mirada desafiante mientras preparaba sus armas para la siguiente batalla. Recuerde los crímenes del núcleo. Ese era su segundo favorito, mostraba el planeta destruido de Alderan y Tiferra, mostraba a esclavos siendo torturados, mostraba a los Uts dándole dinero a un oficial imperial con una sonrisa malvada. Atención ciudadanos del imperio. Los hombres observaron el holograma, uno de ellos lo movió a una posición más central cerca del fuego donde estaban asando comida. Pronto apareció una figura, era un soldado de asalto de color oscuro, con la bandera imperial como capa. Notaron los cambios con respecto a la armadura normal de soldado de asalto. En el casco frontal había una máscara dorada que se parecía al rostro de Gurechaf, sin emociones y con ojos negros que parecían juzgarte. Las líneas doradas le daban a la armadura negra de soldado de asalto una forma claramente distinguible. Y aunque parecía Darth Vader, era demasiado diferente como para decir que estaba imitando su estilo, parecía más una forma de respetar a su padre pero creando un nuevo estilo para ella misma. Se veía genial, a los 5 hombres les gustó la estética. Ciudadanos del Imperio, soy Tanya de Gurechaf, actual Gran Moff del Supersector Sur. Y como ya saben, estamos en estado de guerra. Ella respiró profundamente, a los espectadores les pareció casi como si ella nunca hubiera querido esto. Quería arrodillarme, quería creer que este nuevo emperador, el supuesto hijo del emperador, traería esperanza y dignidad a esta galaxia que había sufrido una guerra durante 7 meses y como consecuencia había tenido billones de humanos y no humanos muertos en una guerra injusta e innecesaria. Levantó los brazos, deteniéndose a mitad de camino, con las manos extendidas para expresar su deseo de conciliación y paz. Soy parte del ejército. Vengo de la marina, donde seguí a mi padre a través de sus campos de batalla, él me enseñó mis tácticas militares, se aseguró de que yo fuera un buen líder militar, invirtió en mí creyendo que me convertiría en una gran persona y así ayudaría a esta galaxia. Como él era mi padre, toda mi vida se había centrado en seguir su camino y hacer de esta galaxia un lugar seguro nuevamente. Entonces, sus manos se convirtieron en puños, su tono de voz cambió a uno de resentimiento. Entonces, el planeta de Tiferra, que limita con el núcleo con nuestro supersector, fue destruido. Todos mis sueños de esperanza, paz y prosperidad se hicieron añicos con esa única acción. En aquel entonces, la guerra ni siquiera había comenzado y yo estaba listo para arrodillarme. Pero luego me pregunté, ¿por qué el emperador destruiría Tiferra? Llegué a una conclusión. No lo hizo. Fueron los que lo respaldaban, fue la élite del núcleo y su indiferencia hacia las vidas de cualquiera que no fueran ellos mismos. Fue la escoria de la inteligencia imperial la que ha actuado como terroristas en mi territorio durante meses, fue el militarista e incompetente Gran Moff Bertofisa que durante meses había controlado el imperio a través del Consejo Moff, fueron los asesores incompetentes que rodearon a nuestro primer emperador y le mintieron constantemente llevándolo a tomar las decisiones equivocadas. Como siempre, la élite del núcleo fue la culpable. Crearon la crisis separatista en su incompetencia, mintieron a nuestro emperador hasta que murió en batalla, y ahora mienten y manipulan. El nuevo emperador para sus propios beneficios. Ella estaba enojada, cada movimiento de su mano demostraba que estaba enojada, ella en medio del discurso tomó su casco, mostrando una cara enojada que demostraba sus ganas de matar. La élite del núcleo había destruido la Gran República, el emperador tuvo que intervenir y crear el primer imperio galáctico para salvar a esta galaxia de su incompetencia, lamentablemente tuvo que cooperar con ellos para que el imperio funcionara correctamente, este cáncer se extendió por el imperio hasta afectar al propio emperador. Tengo 2 opciones, aceptar este cáncer, rendirme y morir sin dignidad mientras los planetas que se oponen al núcleo son destruidos por sus armas destructoras de planetas.
O levantarme y luchar, siguiendo a nuestro primer emperador y haciendo de esta galaxia un lugar mejor, esta vez asegurándome de destruir a la élite del núcleo. Ella puso su mano derecha sobre su corazón. El primer imperio galáctico murió hace 7 meses cuando murió nuestro primer emperador. Y como último gran Moff leal al imperio, mi misión es restaurarlo. Así pues, como el imperio está muerto y el único heredero legítimo hasta ahora es un prisionero y una marioneta de la élite del núcleo, anuncio por tanto la creación del segundo imperio galáctico, conmigo como generalísima de todas las fuerzas armadas del imperio y jefa de estado hasta que el emperador sea recuperado de las manos de la élite del núcleo. Mi primera orden como generalísima es restaurar el Senado en Eriadu, mi segunda orden es que todas las fuerzas armadas del imperio se preparen para la reconquista de la galaxia. No nos detendremos, no tendremos piedad, no sucumbiremos a la corrupción. Reconquistaremos toda la galaxia, ejecutando a nuestro paso al traidor, al rebelde y al criminal. Dejó pasar un segundo cuando terminó su discurso, y luego levantó la voz tanto como pudo. Los destruiré a aquellos que han destruido el primer imperio galáctico. Recuperaré al emperador y lo pondré en manos seguras fuera de la influencia del núcleo. Quemaré a la élite en sus hogares por sus crímenes contra el imperio. Convertiré a Mon Cala en un mar radiactivo que ninguna especie viviente podrá habitar de nuevo. Nunca firmaré un acuerdo de paz. Nunca firmaré una tregua. Nunca me rendiré. Lucharé hasta que muera y cuando muera le daré el papel a la persona más competente del segundo imperio galáctico. Esta es una revolución, una reconquista y una guerra total. Esta es la guerra que finalmente traerá la paz a la galaxia. Esta es una guerra para restaurar lo que perdimos. Esta es la guerra para terminar con todas las guerras. Ella comenzó a golpear su armadura con su puño derecho. ¡Viva el imperio! ¡Viva el segundo imperio galáctico! ¡Viva la revolución! El Supersector Sur exclamó en éxtasis al grito de guerra, su confianza en Degurechaf era completa, los pecados del emperador se trasladaron a la élite del núcleo. Aquellos que una vez quisieron someterse al emperador ahora estaban convencidos de que Degurechaf era el único representante del imperio en esta galaxia. Traeré paz, libertad, justicia y seguridad a esta galaxia, sin importar el costo. Con esa última frase se recortó el holograma. Con ese emotivo discurso, se había ganado la lealtad de la mayor parte de su población, pero no de los militares. Los militares todavía tenían dudas. En el año 25 después de la declaración del primer imperio galáctico, nació el segundo imperio galáctico. Después de una semana de guerra, finalmente las flotas leales al emperador Auguste Palpatine han llegado a sus destinos de partida según el plan de Berto Fisa, creando un muro de interdictores y todas las rutas de la línea hiperespacial han sido cerradas. Los planetas ahora bajo el control del verdadero imperial se preparan para una defensa desesperada mientras Belisarius Draneir ha ordenado a todas las flotas que se concentren en el área de Suyuster Eriadu para comenzar la ofensiva contra los verdaderos imperiales. El imperio ha desplegado más de 1.000 millones de soldados y casi el 50% de la flota central se ha visto comprometida en esta operación. Sin embargo, se estima que en teoría hay 10.000 millones de soldados leales a Degurechaf en el territorio que actualmente controlan. La ubicación de Tanya Degurechaf sigue siendo desconocida. Cada bandera representa una acumulación de 50 islotipo equivalente de naves espaciales. En fanficción no puedo poner el mapa, ver SB, AO3 o QQ para poder ver el mapa, la historia se llama igual.